Bienvenidos amigos de la radio, bienvenidos al programa de Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Hoy hablaremos de un tema que seguramente os sorprenderá y hará que muchas cosas de las que sabíais de este tema queden totalmente olvidadas y actualizadas. Hoy hablamos de una familia, de una maldición, pero para eso debemos de ir al cabeza de familia que empezó esta historia que hoy os vamos a contar. Para empezar, os vamos a hablar de Patrick Joseph Kennedy. Seguramente que ese segundo apellido ya os empieza a sonar. Patrick Joseph Kennedy nació en Boston, en Massachusetts, un 14 de enero de 1859 y murió en un 18 de mayo de 1929. Fue un empresario político americano y una figura mayor en el Partido Demócrata. Ocupó un gran cargo en el Partido Demócrata, llevando varios departamentos, y fue el abuelo paterno del presidente del que os hablaremos y de la cual colgaba de su estirpe una maldición. Fue hijo de inmigrantes irlandeses. Fue el único varón superviviente de la familia. Todo esto sucedió después de los brotes de cólera que asolaron Europa y mataron a millones de personas. Empezó a trabajar muy pronto, a los 14 años, como estibador en los muelles. Era dueño de 3 salones de un negocio de importación de whisky y eventualmente tuvo un interés muy importante en el tema del carbón y la banca. Kennedy entró con mucha fuerza y éxito en la política, como un hombre sociable capaz de mezclarse cómodamente tanto en la élite católica y también en las estirpes de la Iglesia protestante. Kennedy también llegó a obtener un asiento en el Senado de Massachusetts y también hizo muchas acciones entre bastidores de política en la ciudad de Boston. Un abuelo de un presidente que vino de Irlanda con una mano delante y una detrás, que ocupó el cargo de senador de Massachusetts por el cuarto distrito de Suffolk desde el año 1889 hasta el 1895 y que fue el abuelo del siguiente personaje que vamos a explicar hoy, que es el padre de John Fitzgerald Kennedy. Nuestro siguiente personaje e hijo del anterior era Joseph Patrick Kennedy, que nació en Boston, Massachusetts, un 6 de septiembre de 1888 y murió también en Massachusetts un 18 de noviembre de 1969. Joseph Patrick Kennedy se transformó en un importante inversor, siendo un empresario muy cotizado y un gran diplomático en la Cámara de Estados Unidos. También fue padre del presidente John Fitzgerald Kennedy y de los senadores Robert y Ted Kennedy. Fue uno de los líderes más importantes del Partido Demócrata, especialmente de toda la comunidad católica irlandesa, y los negocios y sus intereses económicos nacieron y crecieron por toda la nación americana. Creó la mayor fortuna política y económica de la familia Kennedy. Estudió en la Escuela de Derecho de Harvard. Los primeros pasos que dio Kennedy, el padre de nuestro presidente, hacia su gran fortuna fue la construcción de múltiples inversiones hechas en la Bolsa de Nueva York. También compró varias viviendas, bienes y raíces que se dice en Estados Unidos. También se dedicó a la construcción y a otras inversiones en diferentes industrias. Después, con la derogación de la ley seca y con el apoyo del hijo del presidente Franklin D. Roosevelt, conocido con el nombre de James Roosevelt, acabó viajando a Irlanda para adquirir todos los derechos sobre la importación del whisky en Estados Unidos, con lo que hizo que multiplicara su millonaria fortuna y convirtiera su vasta red de inversiones en multimillonarias. Posteriormente, reforzó por la compañía Shell Industries, sobre la cual obtuvo unas participaciones muy suculentas en acciones. También se hizo dueño del edificio más grande de Chicago, un edificio conocido como el Merchandise Mart, dándole así a la familia Kennedy un importante bolsillo económico que la convirtió
en una de las personas más ricas de Estados Unidos, controlando y financiando préstamos a numerosos estudios de Hollywood, incluyendo la RKO, el cual llegó a ser el mayor accionista. También fue asesor general y miembro de la junta directiva del Beacon Steel, y gracias a su posición política dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos, Kennedy consiguió escalar posiciones y ocupar sucesivamente la presidencia de las comisiones de Marítima, también de Seguridad y Comercio, alcanzando en las cúspides su carrera pública, ocupando por fin el puesto de embajador de Estados Unidos en el Reino Unido por orden del mismo Roosevelt. Una vez acabado el cargo, este no se retiró de la política y siguió, impulsó su carrera política de sus hijos, queriendo que todos ellos llegaran al máximo poder, haciendo e intentando que su hijo John Fisher Kennedy llegara a ser el presidente de los Estados Unidos y él mismo se convirtiera en su asesor personal, hasta que un accidente cardiovascular le quitó la facultad de hablar y moverse. Pero aunque poco tiempo después volvió a recuperar la facultad de poder moverse, nunca más ocupó ese cargo, porque no podía articular una sola palabra. Y por fin, poco más de los 81 años de edad, un 18 de noviembre de 1969, traspasó la línea de la vida de la mano de la mujer de la guadaña. También recordarles que Joseph Patrick Kennedy estuvo casado con Rose Elizabeth Fisher Kennedy, que fue una filántropa socialista estadounidense y fue la esposa de Joseph Patrick Kennedy y la madre de 9 hijos. El primer hijo de esta pareja fue Joseph Patrick, o Joe Kennedy, Jr. Nació en Brookline, Massachusetts, un 25 de julio de 1915 y murió un 12 de agosto de 1944. Fue un oficial de la Armada de los Estados Unidos, aviador y naval, piloto de bombardeos con base en tierra durante la Segunda Guerra Mundial. Su segundo hijo fue el conocido John Fisher Kennedy, el presidente, conocido como JFK. Fue un político y diplomático americano que se desempeñó como el 35º presidente de los Estados Unidos y también fue conocido, como hemos dicho, como Jack, por sus amigos o por su sobrenombre JFK. La primera fémina de la familia fue Rosemary Kennedy y fue la segunda descendiente y la primera hija del matrimonio. Y a la edad de 23 años fue sometida a una lobotomía que la dejó incapacitada de por vida. Su segunda hija fue la marquesa de Hartington, conocida como Carlen Agnes, conocida vulgarmente como Kitch. Ella era la viuda del heredero del ducado de Devonshire. Su siguiente hija era una socióloga y política llamada Eunice Mary Kennedy, americana perteneciente a la familia Kennedy. Fue la quinta de los 9 hijos que tuvieron Joseph P. Kennedy y Rose Fisher. Otra de las hijas de la pareja era Patricia Helen, conocida como Pat, una importante personalidad conocida en el mundo de Estados Unidos en todos sus ámbitos sociales. Otro de los hijos más conocidos de la pareja era Robert Francis Kennedy, conocido como Bobby. Kennedy fue uno de los americanos fiscal y general de los Estados Unidos desde 1961 hasta 1964 y se convirtió en consejero de su hermano cuando alcanzó la presidencia. Otra de las hermanas fue Jane Kennedy Smith. Fue una importante diplomática y activista que desempeñó el cargo de embajadora en los Estados Unidos y Irlanda en los años 1993 hasta 1998. Y por fin, el último hijo, Edward Moore Kennedy, conocido como Ted Kennedy, un importante político americano del Partido Demócrata hasta el día de su muerte. Fue senador junior en el estado de Massachusetts por casi 47 años. Fue también uno de los más prominentes miembros de la familia Kennedy. Para seguir con esta interesante historia de la maldición de los Kennedy aquí en Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona, debemos de ir al principio de donde viene la maldición que causó la muerte a varios presidentes de Estados Unidos y que fue durante la batalla Tippecanoe,
donde tuvo lugar entre las fuerzas americanas coloniales al mando del general y futuro candidato a presidente William H. Harrison y los indios Champwenee, una tribu indígena liderada por Tecumseh y su hermano Tenskwataca, más conocido como el Profeta. Se dice que Tenskwataca maldijo a Harrison y a todos los próximos inquilinos de la Casa Blanca, supuestamente en el año 1836, mientras Tenskwataca posaba para un retrato y los presentes discutían el posible resultado de las elecciones en Estados Unidos. Uno habría publicado su profecía: Harrison no ganará el puesto de gran jefe este año, pero ganará la próxima vez, y cuando lo haga, su mandato no terminará, morirá durante su mandato. Cuando uno de los presentes objetaron que ninguno de los presidentes de Estados Unidos había muerto en el cargo, el profeta respondió: le digo que Harrison morirán, y cuando él muera, ustedes recordarán la muerte de mi hermano Tecumseh. Ustedes creen que he perdido mis poderes, que hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejan el aguardiente, pero los digo que morirá, y después de él, todo gran jefe elegido cada 20 años, desde entonces morirá, y cuando uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Después de la maldición del profeta, William Harrison fue elegido presidente en 1840 y muerto en 1841. Apenas un mes después de haber jurado el cargo. Aunque usted no lo crea, Raple notó su patrón en 1931 y nuevamente en 1948, afirmando que un presidente elegido en un año que terminaba en cero moriría en el cargo. Lo llamaron la maldición de los Tipacoe, una referencia al apodo de Harrison que hace referencia a su papel de mando como gobernador del territorio de Indiana en la batalla de Tippecanoe en 1811. Esta maldición presidencial de los años 20 es el supuesto patrón de muertes entre los presidentes de Estados Unidos electos en años que son divisibles por 20, de 1840 a 1960. Debido al tiempo de las elecciones presidenciales, estos son también los que tienen lugar en años que terminan en cero. Presidentes que estuvieron dentro de esta descripción por morir durante su mandato fueron William Henry Harrison, elegido en 1840, Abraham Lincoln en 1860, James Ann Garfield en 1880, William McKinley en 1900, Warren G. Harding en 1920, Franklin D. Roosevelt en 1940 y John Fisher Kennedy en 1960. El único que rompió la maldición de esta maldición fue el presidente Ronald Reagan en el año 1980, donde fue gravemente herido por arma de fuego, pero sobrevivió más de 15 años después de su mandato. Otros que rompieron la maldición fue George Bush, que en el año 2000 también sobrevivió a los periodos de gobierno a pesar de un intento de asesinato. Otros fueron Thomas Jefferson en el 1800 y James Monroe en el 1820, que precedieron a la supuesta maldición y sobrevivieron a sus presidencias por 17 y 6 años respectivamente. De estos últimos presidentes podemos decir que, por ejemplo, Ronald Reagan, cual fue elegido en el año 1980, fue la primera persona que deshizo esta maldición y empezar a desvanecerse. Reagan estuvo a punto de ser asesinado el 30 de marzo de 1981 en la ciudad de Washington, D.C., cuando John Hinckley disparó contra el presidente y él sobrevivió cuando un guardaespaldas se cruzó entre la bala y su corazón, acabando muriendo en el 2004 por una enfermedad natural a los 93 años de edad. Mientras que George Bush, elegido en 2002 y reelegido por segunda vez en el 2004, sigue desvaneciendo la maldición cuando el terrorista georgiano Vladimir Aruntian lanzó una granada contra el presidente y su homólogo georgiano Mikhail Saakashvili el 10 de mayo del 2005 en Tiflis, en Georgia. Todo esto ocurría mientras George Bush daba un discurso en la Plaza de la Libertad
y el presunto terrorista acabó lanzando esta bomba ya activada que llegó a 30 metros de los pies del mismo presidente. Después de escuchar aquí, durante este programa de Curiositats TV en Gil Radio Barcelona, la maldición del profeta referente a los presidentes electos que acababan muriendo tras esta maldición, ahora, desde aquí, desde las antenas de Gil Radio Barcelona en Curiosidades Televisión, retomaremos la saga Kennedy. Una familia que después de recoger información y a nivel personal observar todas las pruebas y datos que he podido recoger en redes sociales y en diferentes libros, a nivel personal, creo que todo viene, o la maldición de los Kennedy, que es casualidad o casualidad, que todo viene del padre, de Joseph Patrick Kennedy, el cual era un excéntrico de poder, en el cual las redes que manejaba y los hilos que tocaba, la única intención que tenía era conseguir el poder absoluto de todos los Estados Unidos. Y con ello, su base principal, hacer que su hijo fuera el presidente del mayor estado y potencia mundial que era Estados Unidos. Uno de los ejemplos de esa ansia de poder, de querer ser la familia perfecta, fue la prueba de su hija Rosemary, la cual nació con una deficiencia mental grave, en la cual él, para evitar que la gente dijera, le practicó una logotomía y al salir peor de lo que había sido al principio esa operación tan delicada que en esos años era tan habitual, ella quedó sin habla y totalmente incapacitada, y para que nadie supiera de su hija y que tenía una hija discapacitada, la guardó 40 años y la escondió a los ojos del mundo dentro de un hospital psiquiátrico hasta la muerte de esta en 1941. Eran tales sus ansias de poder que hizo que toda la familia Kennedy se uniera conjuntamente para relanzar la política a su más alto nivel y que John Fitzgerald Kennedy acabara como el presidente de los Estados Unidos. Para conocer un poquito más la figura de nuestro presidente, de George Fitzgerald Kennedy, diremos que nació en Massachusetts un 29 de mayo de 1917 y fue asesinado, como todos sabemos, en Dallas, en Texas, un día 22 de noviembre de 1963. Un asesinato del cual después hablaremos y seguramente desglosaremos muchas cosas que ustedes desconocen. John Fitzgerald Kennedy, o JFK como ustedes conocen, también fue un gran líder en una lancha torpedera, en la PT-109, en la cual, después de un impacto de un torpedo que la partió en dos, no dejó solo a su tripulación y salvó a todos sus compañeros, llegando a nado a tierras cercanas al lado de esa lancha. Ese hecho hizo que sus compañeros, también militares, reconocieran su labor como gran líder de ese grupo y lo lanzó a lo más alto. Luego reemprendió su carrera política en Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes del 1947 hasta el año 1953. Después de este año 1953 hasta el año 1961, año en el que fue nombrado presidente, ocupó el cargo de senador. Durante esas elecciones derrotó al candidato Richard Nixon y ejerciendo su cargo de presidente desde el 20 de enero de 1961 hasta el día de su asesinato en 1963. Políticamente podríamos catalogar a JFK o John Fitzgerald Kennedy de una persona políticamente incorrecta. Desde que ejerció la presidencia en Estados Unidos, tuvieron lugar una serie de acontecimientos que hicieron que seguramente se catalogara de una persona que molestaba a nivel mundial. Hablamos de la invasión de Bahía Cochinos en Cuba, la crisis de los misiles también en Cuba, el muro de Berlín, su construcción, la carrera especial contra la Unión Soviética, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, y una cosa de las que más se le criticó fue la guerra de Vietnam. Pero su etapa más controvertida quizá fue cuando intentó que la gente de color pudiera acceder a las universidades, unas universidades que se le pusieron en contra
y que acabó también con la excarcelación de Martin Luther King. Estos dos últimos hechos, la incorporación de gente de color en las aulas y la liberación de Martin Luther King, hizo que muchos sectores de la población de Estados Unidos, como por ejemplo grupos como el Ku Klux Klan, incluso la Iglesia y la mafia, se alzaran contra él, quedando expuesto a los movimientos sociales como un gran enemigo de los defensores de la libertad blanca. Desgraciadamente, el 22 de noviembre de 1963, John Fitzgerald Kennedy, para defender la igualdad entre las razas blancas y las razas negras, decide ir a un territorio donde la piel oscura es mal recibida. Hablamos del condado de Texas, en Dallas, donde los servicios secretos le aconsejaban ir en un coche totalmente antibalas, y él decidió coger un coche descapotable para hacer ese desfile ante los ciudadanos de Dallas. Desgraciadamente, todos sabemos el final. Lee Harvey Oswald, según las versiones oficiales, acabó con su vida. Un Lee Harvey Oswald que fue asesinado días después por Jack Ruby cuando lo querían someter al juicio de la comisión Warren. Una comisión Warren que concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó que en 1979 pudo existir una conspiración que hablaremos aquí desde los micrófonos de Hit Radio Barcelona. ¿Y ustedes qué piensan sobre Joseph Fitzgerald Kennedy? ¿Magnicidio o asesinato? Después de mi investigación particular en varios libros, documentos, archivos y también a través de las redes, he podido ver cosas que seguramente me hacen dudar de que fuera un asesinato realizado por Oswald. Yo personalmente creo más el tema de la conspiración. Si tenemos en cuenta el magnicidio que esto significa, tras JFK, implorar por los derechos de los negros para que fueran iguales en derechos en la sociedad americana. También, si ligamos todo lo que hemos dicho antes, referente a los misiles de Cuba, al muro de Berlín, a la carrera especial y a estos movimientos sociales y civiles en Estados Unidos, aparte, si a esto le sumamos el tema de que fuera amante de Marilyn Monroe, que teóricamente se suicidó, que podríamos hablar de otra conspiración. También podemos atar el tema que quería revelar documentos oficiales de Estados Unidos, que quería desvelar papeles que estaban encerrados allí donde están todos los top secret, y que también quería enseñarnos o desvelarnos secretos o documentos sobre los objetos voladores no identificados. Todo ese conjunto, esa bomba atómica que tenía en sus manos, hizo que se convirtiera en el enemigo número uno de la CIA. Todos los detalles fríamente analizados después de la muerte de John Fitzgerald Kennedy nos llevan a muchos lugares. Pruebas, papeles, periódicos, televisiones, que se ven miles de imágenes que nos llevan a pensar que no es la historia tal como nos la contaron. Una historia que habla de una mujer en un montículo grabando desde primera línea el accidente o asesinato de Kennedy. Una mujer que nadie sabe quién es, que nunca se ha encontrado y que lo que grabó nunca salió a la luz pública. Aquellos testigos que fueron muriendo uno a uno por causas injustificadas y uno de ellos que se libró porque dejó de testificar. Unos que murieron por accidentes, otros por enfermedad y uno que le cayó una maceta en la cabeza en una calle en la cual no habían edificios y tampoco macetas. Una conspiración que seguramente nos da que pensar. Un coche, el coche del presidente, que se lavó 5 horas después de su asesinato. Unas pruebas, unos hechos, las constancias de periódicos y fotos que han catalogado, examinado y comprobado muchos expertos y que dicen que eso
es muy curioso y muy raro, que no da ninguna duda que no fue un asesinato, sino una conspiración. Otra de las versiones no oficiales y que algunos expertos aseguran es que la CIA utilizó el programa PTKM, que se trataba de soldados robots asesinos, los cuales eran hipnotizados para matar unos soldados que a través de la hipnosis podían recibir cualquier tipo de orden a través de una palabra y actuar y matar a todo el que tenían delante. Una rama de esta versión dice que Lee Harvey Oswald fue hipnotizado para matar al presidente. El hecho es que el mismo Lee Harvey Oswald fue llevado a Rusia, a la Unión Soviética, para instruirlo como soldado por parte de la CIA. Un hecho y un dato muy curioso que nos da a pensar si realmente la versión oficial del asesinato es la real. Pero volvamos atrás en el tiempo. Volvamos a esas ansias de poder. Las ansias de poder del padre de Kennedy. Quizá tras la muerte de John Fitzgerald Kennedy, esas ansias de poder traspasaron a la misma mujer del presidente que años después de su muerte tomó un nuevo matrimonio con Aristóteles Onassis, un magnate griego-argentino, el que era el más famoso de la industria naviera del siglo XX y que se había transformado en el hombre más rico del mundo. Hizo eso y esas ansias de poder que la maldición de los Kennedy, que luego os contaremos, se trasladara a la familia Onassis. No lo sabremos, pero lo que sí tenemos claro que desde el año 1941 las ansias de poder y esa maldición asoló a la familia Kennedy desde la muerte de Rosemary Kennedy en noviembre de 1941 a través de esa lobotomía que la tuvo 40 años encerrada y escondida de los ojos del mundo. Siguió el 12 de agosto de ese mismo año con Joseph Patrick Kennedy, que murió curiosamente de una explosión de avión que muchos asocian a terrorismo. El 13 de mayo de 1948, Karen Agnes Kennedy también murió en las mismas circunstancias cuando viajaba en un avión por tierras francesas. El 23 de agosto de 1956, Jacqueline Lee Bouvier Kennedy dio luz a una niña muerta. El 9 de agosto de 1963, Patrick Bouvier Kennedy nació prematuro y murió a las 2 semanas. Luego vino el 22 de noviembre, que ya hemos hablado, la muerte de John Fitzgerald Kennedy en el año 1963. Pero antes de seguir con este listado de esta maldición de los Kennedy, nos pararemos en el 19 de junio de 1968, donde Robert Francis Kennedy, conocido como Bobby, por las ansias del poder de su padre, para que volviera a ser presidente de los Estados Unidos tras la muerte de su hermano, cosa que él no quería, fue asesinado en una cocina tras una conferencia por Sherman, que fue considerado casi como el primer Bin Laden de la historia en Estados Unidos. Un asesinato muy curioso, porque Bobby, o Robert Francis Kennedy, murió de un disparo en la nuca, cosa improbable porque Sherman, mientras sostenía el arma y le miraba a los ojos, diciéndole «esto lo hago por mi país», y disparaba, decía que solamente había disparado 3 balas, con un revólver en el cual se escuchan luego en las cámaras hasta 13 balas. Una cosa imposible que pueda hacer un hombre solo. Se habla también de un policía que disparó por detrás a Bobby, pero eso la versión oficial lo niega. La versión oficial solamente dice que Bobby murió de un disparo en la nuca por Sherman en 3 disparos que éste realizó, curiosamente, en una cocina. Otro de los datos curiosos de Sherman y Bobby es que Sherman, al llegar a juicio, declaró que había sido hipnotizado o que actuaba dentro de los efectos de la hipnosis. Podemos abrir un paréntesis y preguntarnos si el mismo plan PTK-M que utilizaron para Oswald contra John Fitzgerald Kennedy fue usado también
contra Bobby Kennedy. Un plan, el PTK-M de la CIA, que hace sospechar de muchos flecos que cuelgan de esta familia que todos conocemos. Porque otro de los datos curiosos de este asesinato de Bobby es que él mismo, mirando a sus asistentes, dijo: aquí está el hombre que me va a asesinar. Recordaremos también que en este plan PTK-M de la CIA usaba como experimentos la hipnosis, la telequinesis, también la telepatía, y también usaba muchos videntes y clarividentes para encontrar objetos y personas, como en su día o más adelante encontraron a Saddam Hussein a través de una vidente. Después de este análisis que hemos hecho aquí en Hit Radio Barcelona, en Curiosidades Televisión, de los planes maquiavélicos de la CIA, ¿qué creen ustedes? ¿Es Estados Unidos su presidente o la CIA quien domina los hilos de la política mundial? Pero bien, no vamos a ser nosotros quien desvele y quien conteste a esta pregunta, porque evidentemente no podemos asegurar ni decir que esto es cierto, pero sí que es cierto lo que vamos a contarles, que es el seguimiento de esta maldición que empezó en el año 41. Y después de Robert Francis Kennedy, ese 19 de julio de 1968, la siguiente víctima fue Ted Kennedy, en un accidente de coche que, como se conoce, también recibió el nombre de un caso, el caso Chappaquiddick. En concreto, este caso de Chappaquiddick sirvió para tapar el accidente que tuvo Ted Kennedy por los efectos del alcohol tras matar con su coche a su secretaria. Un escándalo, el cual se tapó por la administración para salvar la carrera política del mismo Ted Kennedy, tras tener ese grave accidente con su vehículo y matar así a su secretaria. Sigamos ahora con ese listado de la maldición de los Kennedy. En agosto de 1969, Joseph Patrick Kennedy II también tuvo un accidente con otro todoterreno que también desde la administración consiguieron taparlo. Poco después, en el mismo año, el 18 de noviembre, Joseph Patrick Kennedy I murió por un ictus después de una embolia que tuvo en 1961. El 25 de abril de 1984, David Anthony Kennedy murió por sobredosis de cocaína. El 31 de noviembre, Michael Lemory Kennedy murió por un accidente en Aspen, Colorado. El 18 de julio de 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr., mujer, y también su cuñada murieron en accidente de avión en el Atlántico. El 25 de agosto de 2009, Ted Kennedy por derrame cerebral. El 16 de septiembre de 2011, Karen Ann Kennedy por un ataque de corazón. El 16 de mayo de 2012, Mary Richardson Kennedy fue encontrada muerta en su casa, presuntamente ahorcada, y también se le detectaron problemas de drogas y de alcohol. El 26 de septiembre de 2014, Kyle Francis Kennedy tuvo 2 mellizos y uno salió muerto. El 4 de septiembre de 2018, Christopher Kennedy también murió de un ataque del corazón, curiosamente practicando yoga. El yoga, que es un deporte que lo que hace es bajar los ritmos cardíacos, hizo que a Christopher Kennedy le hiciera o muriera de un ataque al corazón. Curioso. El 1 de agosto de 2019, Sandra Kennedy Hill murió por sobredosis de drogas en Massachusetts. Y por último, la última persona de los Kennedy, o los últimos miembros de los Kennedy que murieron tras esta maldición, murieron el 3 de abril de 2020, y eran Mike Marchant y su hijo, que al desaparecer en una canoa, 5 días después, aparecieron flotando muertos en Maryland. Pues bien, amigos, una historia que os hemos contado aquí desde Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Una historia la cual nos muestra una familia con unas ansias de poder terribles, donde pensaban cada uno de ellos que el dinero, las raíces, el poder los iban a llevar a lo más alto y que desde esa moneda podían comprarlo absolutamente todo. Una familia rota por el dolor, por los asesinatos,
por las depresiones, por las drogas, por el alcohol, que teóricamente pensaban que el podium que tenían enfrente de una sociedad que los miraba desde lo más bajo eran los reyes del mundo. Una familia en el cual ese egoísmo por ser los mejores, por destacar por encima de cualquier otro ser humano, los llevó a casi todos bajo tierra y a ser enterrados. Una maldición de la familia Kennedy que venía de unos indios americanos y que desgraciadamente acabó con todas las ansias de poder y esas ganas de comerse el mundo de los Kennedy. Y aquí os lo hemos contado desde Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona. Amigos, les espero la semana que viene con un nuevo tema, seguramente en un nuevo lugar y con una nueva historia que también recorrerá las venas de sus corazones para que sus conocimientos y aquellas cosas que no sabían deslumbren sus oídos y su mente. Un servidor desde aquí, David Flor, desde los micrófonos de Curiosidades Televisión en Hit Radio Barcelona, se despide de ustedes y les emplaza la próxima semana aquí, los jueves a las 7 de la tarde y los martes a las 12 del mediodía, en este programa llamado Curiosidades Televisión, aquí, en vuestra radio, en Hit Radio Barcelona, para entrar en sus casas y contarles partes de la historia que seguramente desconocían. Hasta luego, amigos.